Hola, mucho gusto, mi nombre es Sara Correa y hoy vengo a presentarles uniones celulares. Bueno, entonces, ¿qué son las uniones celulares? Las uniones celulares es una estructura multiproteica que une epitelio entre epitelio o epitelio entre membrana basal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la membrana basal? Primero tenemos que recordar ese término antes de empezar a hablar de las uniones celulares como tal. Entonces, la membrana basal es lo que va a pegar el epitelio, pues como a la parte profunda del cuerpo, ¿cierto? Entonces, una buena membrana basal es muy importante porque si no hubiera una buena membrana basal y uniones celulares entre epitelio y membrana basal se podrían dar enfermedades como lo es la piel de mariposa, ¿cierto? Entonces, la membrana basal pues tiene componentes, tiene 3 capas. Entonces, aquí vemos el epitelio, ¿cierto? Qué pena con mi perro. Y entonces primero tiene la capa lúcida. ¿Qué tiene la capa lúcida? Una integrina, un hemidesmosoma, que el hemidesmosoma hace parte de las uniones celulares que ya voy a explicar. Luego tiene una laminina y una entactina. La laminina y la entactina son unas glicoproteínas, que ¿eso qué quiere decir? Que son proteínas con cadenas de carbohidratos ramificados sin carga negativa abundante, ¿cierto? Luego tenemos la capa densa. En la capa densa va a estar la fibronectina, que también va a ser parte de estas glicoproteínas, y va a tener el perlacán, que el perlacán hace parte de los proteoglicanos. ¿Qué son los proteoglicanos? Proteínas unidas a glucosaminoglicanos, ¿cierto? Entonces, este perlacán le va a dar carga negativa a la membrana basal. Eso es muy importante porque esto va a hacer que el epitelio tenga polaridad, ¿cierto? Y por último va a estar el colágeno tipo 4, lo vemos aquí. Colágeno tipo 4 es como colágeno, varias proteínas de colágenos condensadas, ¿cierto? Entonces, polimerizadas, qué pena. Entonces, ¿qué es el colágeno? El colágeno es una proteína que da resistencia y tensión y es formada por la unión de 3 cadenas de alfa-aminoácidos, ¿cierto? Entonces el colágeno tipo 4 tiene algo en específico, que es que se polimeriza, no a hacer fibras, sino que hace como un tapete. Y ya luego tenemos la zona reticular o subdensa, que en la zona reticular o subdensa tenemos primero el colágeno tipo 7, que es estos de aquí. El colágeno tipo 7 se une por su extremo amino haciendo fibras cortas. También van a haber cuerpos densos de colágeno tipo 7, pues, que son estos cuadraditos aquí negros, que estos son los que van a atar el colágeno tipo 7. Y tenemos la fibra elástica inmadura, por aquí está azul. También tenemos filamentos de colágeno y muy importantes, tenemos el colágeno tipo 3 y el colágeno tipo 1. Entonces, el colágeno tipo 3 son fibras reticulares que son del gas y no muy resistentes, pero el colágeno tipo 1 es la más gruesa y la más resistente. Y estos dos colágenos amarran la membrana basal hacia la parte profunda. Entonces, estos son los encargados de amarrar bien esa membrana basal. Entonces, ya teniendo claro qué es la membrana basal, entonces ya podemos hablar de las uniones celulares, ¿cierto? Entonces, empezamos con sus componentes y su clasificación. Entonces, los componentes. Primero tenemos el transmembranal, que un ejemplo serían proteínas integrales, entonces es este morado. Luego tenemos el componente citoesquelético, que ya sería la parte que estaría adentro del epitelio, que este componente citoesquelético podrían ser filamentos de actina o filamentos intermedios. Y tenemos la placa citoplasmática, que aquí en naranjita, que la placa citoplasmática va a unir el componente transmembranal del componente citoesquelético, ¿cierto? Y ya luego tenemos la clasificación por forma. ¿Cómo es la clasificación por forma? Hay 3 formas. Primero está la verde que vemos aquí, que se llama zónula. La zónula es alrededor de todo el epitelio, ¿cierto? Alrededor de todo el epitelio. Luego tenemos la fascia, que la fascia es esta aquí moradita. Y esta fascia lo que va a recubrir es solamente una pared del epitelio. Luego tenemos la mácula, que la mácula es esta aquí rosadita que va a unir, pues es un punto de pega de un epitelio entre otro, ¿cierto? Ya teniendo la clasificación por forma, las uniones celulares también se clasifican por su función. Hay 3, la ocluyente, adherente y comunicante. Entonces, empezando con la ocluyente tiene la fórmula de zónula ocluyente. ¿Cuál es la función de las uniones ocluyentes? Es sellar el paso vertical de sustancias entre las células, o sea, el paso de aquí a aquí. Claro está, hay epitelios porosos que permiten el paso, pero la mayoría son no porosos, ¿cierto?
Y también otra función es compartimentalizar el epitelio, evitando que las proteínas y lípidos de la zona apical se vayan, pues y migren a la zona de la membrana basal o la zona lateral y así. Entonces, ¿cuáles son las proteínas de la célula ocluyente? Primero tenemos las ocludinas. Las ocludinas ayudan a la unión. Las ocludinas pues forman cadenas alrededor pues como del epitelio, por eso se le dice célula. Luego están las claudinas. Las claudinas son estas azulitas en medio de las ocludinas. Las claudinas hay 27 tipos, pero las más comunes son los poros de agua. Y por último están las YAM, que ahí no está el nombre, pero las YAM es JAM. Y las YAM es la molécula de adhesión de la unión ocluyente. Entonces aquí las vemos también pues ya como en una imagen ya más llevada a la realidad. Luego tenemos las uniones adherentes, que claro está, su función es adherir epitelio-epitelio, epitelio de membrana basal, y esa tiene 4 formas. Entonces, empezando con la zónula adherente. La zónula adherente tiene la proteína caderina, que la caderina funciona con calcio, esta parte moradita es el calcio. La caderina sería el componente transmembranal. Luego tenemos la catenina, esta es de aquí, que la catenina sería el componente de placa citoplasmática para que se una con los filamentos de actina. Entonces así está compuesta la célula adherente. Luego tenemos el desmosoma adherente o mácula, porque se llaman pues igual. Entonces tenemos aquí las desmogleínas, que son familias de las caderinas, y esas desmogleínas sería el componente transmembranal. Luego tenemos las plaquinas, que las plaquinas sería el componente citoplasmático, y ya luego estos serían los filamentos intermedios, ¿cierto? Ya luego tenemos el hemidesmosoma, o sea que el hemidesmosoma es la mitad de un desmosoma, y este ya no va a unir epitelio con epitelio, sino epitelio con membrana basal. ¿Cuáles son las proteínas de este? Tiene proteínas integrinas, ¿cierto? Que sería la parte de transmembranal. Luego la placa de adhesión intracelular, que va a hacer la conexión con el filamento intermedio. Y eso sería el hemidesmosoma adherente. Que el hemidesmosoma lo nombramos cuando empezamos hablando de la membrana basal, que hace parte de la zona lúcida, ¿cierto? De la capa lúcida. Y luego tenemos el contacto focal. El contacto focal ayuda a este hemidesmosoma, ¿cierto? Entonces el contacto focal tiene proteína integrina, tiene proteína talina y vinculina para que se vinculen con los filamentos de actina. Y por último tenemos las uniones comunicantes, que su función es comunicar los dos citosoles de los dos epitelios, ¿cierto? Y eso lo hace gracias a las uniones GAP. Pero ¿cómo se hacen estas uniones GAP? Primero con la proteína conexina. Si se unen 5 conexinas, o sea, para un total de 6, se hace un conexón. Los conexones se hacen pues como por las membranas, miren, membrana de un epitelio, membrana de otro epitelio, y ahí ya se haría la función GAP, la conexión GAP o el nexo, y ya así se comunicarían los citosoles. Y listo, eso sería todo por uniones celulares. Espero les haya gustado.